hacer nuestra lectura panorámica ahí en 1 Samuel 22 y en esta ocasión vamos a leer la parte que corresponde del versículo 6 a nuestro estudio estará dedicado hasta el versículo 10. Versículo 6 al versículo 10. Sin en cambio, quiero recomendarte que leas toda la porción al final del 22, es decir, del 6 hasta el 23. De esta manera vas a tener un panorama completo de lo que vamos a hablar. Hoy Dios puso en mi corazón ponerle a este sermón actitudes carnales. ¿Cómo se llama? Actitudes carnales. Y Pablo, escribiendo a la iglesia, dijo, no les hablo como a espirituales, sino como a carnales, ¿verdad? A veces al hermano le decimos, ¿qué onda, carnal? Pero si te dicen carnal, híjole, creo que es por otra cosa. Cuando Dios nos dice carnal es porque nuestras actitudes son meramente pasionales. La panorámica del versículo 6 al versículo 10, pon atención a postura. Que algo hemos en la Biblia es que tu palabra es de todo tiene un porqué y un para qué. Amén. Dice así su palabra. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor: ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os dará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí, y me aceche como lo hace el día de hoy? Entonces Ahimelech respondió al rey y le dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, ni grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo al rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y volvió Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían de lino. 85 sacerdotes murieron ese día. Nuestro estudio está basado simplemente del versículo 6 al 10. Y yo quiero que hoy podamos ver todas esas actitudes carnales de las cuales Dios nos quiere librar. Y esté sensible, porque si tú detectas una de estas actitudes carnales, es para que la presentes delante de Dios y le pidas ayuda al Señor. La primera actitud la vemos en el versículo 6, donde dice que oyó Saúl lo que se sabía de David. ¿Qué se sabía de David? Lo que se sabía es que David estaba vivo, para empezar. En segundo, estaba sano.
y en tercer lugar estaba rodeado de un ejército de 400 personas. Esto no le gustó para nada al rey Saúl. Así que nuestro primer subtítulo se llama No me gusta lo que escucho. ¿Por qué no me gusta lo que escucho? Porque a él no le gustaba que se estaba escuchando que todo le estaba yendo bien a David, su enemigo. ¿Cómo me va a gustar? Por supuesto que no. Lo que quisiera escuchar es que le está yendo mal. Lo que quisiera escuchar que incluso es que ya está muerto, pero no le gustó lo que escuchó. Y algo que pasa con una actitud carnal como esta es una actitud similar a la que el diablo tiene con los hijos de Dios. Pon atención, escucha. Cuando Satanás escucha algo de nosotros, él se enoja, pero no por cualquier cosa. Si escucha, oye, fíjate que tal, que Rubén está leyendo la Biblia, se cruza de brazos. Porque no le espanta escuchar que un creyente tome la Biblia. Lo que le asusta, lo que le mueve es que la crea. Y peor aún, que la viva. Porque la Biblia se la sabe hasta el diablo. Entonces el diablo no tiene problema con un cristiano que lee la Biblia. Tiene problema con un cristiano que cree la Biblia, que vive la Biblia. Escucha, mira lo que Nehemías 2, 19 y 20 dicen. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo ammonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo. Un segundo. Pero cuando oyeron Sanballat ammonita y Tobías siervo ammonita, Sanballat y Tobías representan a los enemigos del evangelio, representan a los enemigos de Dios. Cuando el enemigo oye, pero no oye cualquier cosa, escucha cuando los enemigos oyen ¿qué? ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis en contra del rey? En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Cuando el enemigo escucha que suena construcción, que algo se está edificando o reedificando, se para. Esto no está bien, no me gusta lo que estoy escuchando. No me gusta aquella reedificación. Hay matrimonios que están en ruina, vidas que están en ruinas. Satanás no destruye las ruinas. Satanás destruye lo edificado. Satanás tiene 3 obras principales. Robar, matar, destruir. Pero no va a destruir lo que no está construido. ¿Sabes? Cuando tú te sientas en estos lugares, en estos altares, cuando tú lees tu Biblia y tienes un tiempo devocional, en ese momento tú estás edificando tu vida. Y Satanás escucha a construcción y va y ataca. Escucha, no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me construye. ¿Es malo sentarte a ver un partido de fútbol? ¿Pero te edifica, te construye, te suma? ¿Que meta un gol tu equipo hace que tú seas una mejor persona? ¿Hace que tu matrimonio esté más sano? Por supuesto que no, no lo estamos satanizando. Lo que te estoy diciendo es identifica los escenarios que te edifican y los que no te edifican. Los que te edifican son escenarios como este, donde tu vida es confrontada con la palabra de Dios y hace que tu persona sea cada vez más parecida a Cristo. Eso te está construyendo. Pero cuando suena construcción, ¿alguien ha estado cerca de una construcción? ¿Cómo suena cuando están haciendo trabajos? Se escucha, ¿verdad? Cuando suena esa construcción, el enemigo se despierta y dice, este se está edificando, vamos a buscar destruirlo. Pero cuando una persona se sienta en una congregación, pero no es edificada, no tienes que temer, porque el enemigo no va a atacarte. Podrías sentarte a escuchar una palabra, pero de eso a ser edificado es algo diferente. Escúchame bien lo que te voy a decir. No importa qué predicador esté frente a ti, no importa. Los predicadores no tenemos el potencial de edificar tu vida. La Biblia tiene todo el ADN divino para edificar tu vida. Si una prédica contiene Biblia, va a edificarte sí o sí. No importa si lo dice el hombre más serio, sin cambios de voz, o el hombre más dinámico. Porque cuando quieres ser edificado, la Biblia tiene ya el potencial para que eso sea llevado a cabo. Entonces algo que ocurre es que cuando el enemigo ve una vida edificada se despierta. Porque no le gusta lo que oye, escucha. 2 de Samuel 5:17 nos habla de otra cosa más que despierta al enemigo. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Oyendo, di conmigo oyendo para que nos despertemos. Oyendo.
Cuando el enemigo oyó construcción, se levantó a destruir. Cuando el enemigo oyó unción, porque la unción se oye. Escucha, cuando el enemigo ve unción en tu vida, se levanta. ¿Pero qué es unción? La unción es cuando viene el predicador gringo de moda y me pone aceitito aquí y entonces, estoy más ungido que nada. No necesariamente es eso. La unción, escúchame, la unción viene del tiempo con Dios. La unción viene de estar con Dios. Eso es la verdadera unción. La parábola de las vírgenes sensatas y las insensatas está centrada en el aceite, en la unción. Quienes tenían y no tenían. Las 5 vírgenes sensatas tenían aceite suficiente, pero las insensatas no tenían. Cuando llega el amado, las insensatas van a pedirle aceite a las que sí lo tenían y les responden las sabias: vayan y compren el aceite. ¿Qué significa compren? Paguen el precio. Paguen lo que cuesta el aceite, no es gratis. El más barato es el 1, 2, 3, ¿cierto? O el pirámide, girasol. Pero este aceite es mucho más costoso de lo que tú crees. Esta unción cuesta y cuesta caro, pero cuesta más caro no tenerla. Una paternidad que no tiene unción puede ser un papá, pero no un buen papá. Un esposo sin unción puede ser esposo, pero no un buen esposo. La unción determina el éxito de las tareas. Una persona con unción no necesita gritar. Hay pastores, predicadores que tienen una voz gruesa y a veces pensamos que son los ungidos, ¿verdad? El Señor es el que dice hoy. Ay, caray, cuánta unción derrama este hombre. No, la unción no tiene que ver con un tono de voz. La unción tiene que ver directamente con haber estado con Dios y eso se nota. Cuando Moisés bajó de la presencia de Dios, dice la Biblia que se tuvo que poner un manto porque su cara brillaba de estar con la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo salía de la presencia de su Padre, su cara irradiaba. Iglesia, estar con el Padre te unge. Algo que aprendí a la mala, porque para serte sincero así fue. Cuando estuve en los inicios de mi ministerio, aprendí a la mala que Jesús pasaba más tiempo con su Padre que con la gente. Y yo comencé mi ministerio pasando más tiempo con la gente que con Jesús. Creía que metiéndome en sus casas y ministrándolos a cada ratito íbamos a tener resultados, pero oh sorpresa, no funcionó así. Jesús pasaba horas con su Padre, minutos con la gente. Para reprender un demonio, Jesús no decía: vete demonio, porque yo... Nada, él simplemente salte fuera de él, tan. Porque había unción. Estaba en contacto con el Padre. Iglesia, yo sé que tienes muchas tareas. Muchas de ellas son inaludibles, pero muchas de ellas tú mismo te has cargado. Ya tenías trabajo y te pusiste a vender por catálogo. Eso te implicó más trabajo. Ya tenías trabajo y te metes en otras cosas. Ahora eres jefe de manzana y jefe de las maestras de las escuelas, de las mamás de los... O sea, empiezas a acumularte tareas. De por sí no tienes tiempo y tú mismo te has metido a otras cosas para tener menos tiempo. Y eso hace que no tengas tiempo para pasar con Dios. Y es peligrosísimo que una mamá, un papá, un esposo, una esposa, un hijo no tenga unción. Y cuando la hay, también es peligroso, porque las personas ungidas despiertan al enemigo. Ahí lo tienes. Cuando oyeron los filisteos que David había sido ungido, se levantaron. Cuando oyen construcción, se levantan. Cuando oyen unción, se levantan. Y hay otra cosa por la cual se levanta el enemigo. Éxodo 1, 7 al 11. Escuchen. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entretanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramseses. ¿Escuchaste, iglesia?
Cuando el faraón escuchó que el pueblo se multiplicaba, se levantó contra ellos. Algo que ocurre es que el enemigo, cuando ve a una oveja estéril que no se multiplica, no la ataca. Ataca a las ovejas que se multiplican. Tú puedes decir, soy un cristianazo, tanto que he tomado 10 discipulados. Y es sano. Pero Dios no quiere que tomes discipulados, quiere que hagas discípulos, que es algo diferentísimo. A lo mejor tú eres de esos cristianos que te metes en cuanto congreso encuentras, y campamentos y entrenamientos y discipulados y toda esa clase de altares que bendicen. Pero si solo te estás engordando y nunca has experimentado la dimensión del discipulado, te estás perdiendo una enorme bendición. Una enorme bendición. La pregunta, amada iglesia, y es directa, no es indirecta, Aquí no echamos indirectas, aquí todas son derechito y a la cabeza. ¿Cuántos discípulos llevas en el año? En el año, Si no tenemos discípulos, estamos en esterilidad. Y la esterilidad es una maldición. No es algo bueno para nuestras vidas. ¿Sabes? Los cristianos andan buscando las iglesias correctas, donde sean edificados, donde sean llenos, donde encuentren la presencia de Dios y donde disfruten de ese tiempo. Las iglesias no andan buscando iglesias donde discipular. ¿Has escuchado a alguien que dice, estoy buscando una iglesia donde sí se pueda discipular porque en la mía no se discipula? No hay discípulos, yo quiero discipular. Y no, en la mía no se da eso. Andan buscando grupos de alabanza gloriosos, predicadores de moda, milagros y todo eso, pero no andan buscando predicar el evangelio y hacer discípulos. Iglesia, Dios no te va a pedir cuentas cuántos discipulados tomaste, sino cuántos discípulos hiciste. Porque teniendo la cura del gran mal, la retienes para ti. Hoy tienes al acceso a tanta gente necesitada a tu alrededor, familiares, amigos, que necesitan escuchar el poderoso evangelio. No detengamos nuestra mano y nuestra boca de hablarles de quién es el que da vida y vida eterna. Hoy nos distraemos. Mira lo que dice la Biblia y te lo digo con todo respeto. Escucha, con todo respeto. La Biblia dice, no te inmiscuyas en los asuntos de esta tierra. No te asocies con los asuntos de esta tierra. Nuestra tierra está pasando por un caos impresionante con la pandemia. Y específicamente México está pasando por elecciones. Las elecciones más grandes de la historia nos han dicho. Iglesia, no te enfoques en eso. Nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad civil de ir a votar. Y hazlo por quien quieras. Pero tienes que tener en el corazón algo bien en claro. Solo es Cristo quien te ha sustentado y quien te va a sustentar. Solo Él. Eres un extranjero en esta tierra y eres un embajador. Se los decía a la membresía de la mañana, yo no veo al embajador de Canadá tronándose los dedos. Ay, a ver si no queda Morena, ay, a ver si no queda el PRIAN, ay, a ver si no. Dele vale. ¿Por qué? Porque no es de aquí, es de Canadá. Tú no tienes que tronarte los dedos por quién queda, porque no eres de aquí, eres del cielo. Y tu economía, esté AMLO, esté quien esté ahí, tu economía no viene de él, viene de Cristo. ¿No te lo demostró en la pandemia que te sustentó? Te lo puede sustentar para siempre, iglesia. Es un Dios que sustenta. Y no tienes que estresarte por quién está. No te distraigas. No te distraigas de lo que está pasando a tu alrededor. Enfócate. Cristo es mi sostén. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi tarea? Predicar el evangelio. ¿Te das cuenta que a veces tu face está plagado de apoyar a tu candidato en lugar de publicar a tu Dios? Nosotros estamos equivocados con eso. Apoyemos que quien salva, sana y sí cumple es Cristo. Mientras un candidato sea un hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. El único a quien confiamos nuestra vida es a Dios mismo. Y lo demás no nos debe interesar y no nos debe desenfocar. No nos debe desenfocar de la tarea principal por la cual la iglesia fue establecida en la tierra. ¿Cuál fue? Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. No los convenzas de votar por acá o por allá. Mejor convéncelos por entregarles la vida a Cristo. Porque dice la Biblia que las cosas no van a estar de mejor en mejor. Aquí en la tierra, una de las señales
de que Cristo viene y algo que ya está escrito en su Biblia es que en los postreros tiempos las cosas van a empeorar. Así que el que venga de nuestros siguientes gobernadores y presidentes no va a hacer que México esté mejor. No va a ser. Las cosas mundialmente van a estar peor. Por eso necesitamos voltear a ver a Él. Y aprovecha. No, ¿y por quién vas a votar? Pues quién sabe, yo voy a estar ahí, pero a quien le creo es a Él. Aprovechale, ahí los evangelizas. No perdamos el enfoque, no nos distraigamos con los negocios de la tierra. La Biblia dice que es quien pone y quita reyes. ¿Quién es, iglesia? No te estreses, entonces quien ponga, Dios lo va a permitir y por algo lo va a permitir, ¿eh? Si pone al peor, por algo lo permite. Si pone al mejor, por algo lo permite. Tú no te estreses de eso. Deja que Dios tome sus decisiones. Tú enfócate en predicar el evangelio, porque eso sí se necesita. Eso sí cambia las vidas. Eso sí restaura matrimonios. Eso sí trae libertad a la gente. Lo demás ya no. Y yo te animo entonces a que tu face esté plagado de promocionar a Cristo. Amén. Promociona a Cristo. Promociónale a Él. ¿No te ha pasado que luego ves historias de los políticos y te trabas de coraje? Pero ¿cómo? Si le encontraron esto y no le pasó nada. Y luego terminas todo tenso. Pero Cristo es justicia. Así es de que mejor relájate, no te enfoques en aquellas cosas que están fuera de tu control y mejor enfócate en la tarea por la que te puso aquí. Predica el evangelio. Cristo viene y no vale la pena estarnos inmiscuyendo, dice la Biblia, no te enredes en los asuntos de la tierra. Eres un embajador. ¿Qué país representas? Mi país es el reino de Dios. Y de ahí su moneda no cambia. Aunque suba el dólar, mi moneda está estable. Amén. Porque mi provisión es Jehová, mi porción es Jehová. Amén, es verdad. Mira, vamos rápidamente a lo que dice también Jueces 6, 3 al 4. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a casa. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Amén, gracias Karen. Miren lo que dice su palabra. Cuando el enemigo oía que los israelitas sembraban, iban y atacaban. Si no sembraban, por ende no atacaban. Y menos destruían si no había fruto que destruir. Así que el enemigo despierta cuando ve, esta iglesia está sembrando. Esta iglesia está sembrando. Oh, pero no, la cosecha tú no tienes por qué saber de la cosecha, ¿cierto o no? Dios dice, siembra, siembra. Pero ni me hace caso, su corazón está bien duro. Siembra. No, pero mira, está bien afanado. Siembra. Tú siembra, no dejes de sembrar. No debemos de desistir de sembrar la poderosa semilla del evangelio. No debemos de dejar de hacerlo, amada iglesia. Es algo que tenemos que tomarlo personal. La tarea de la iglesia es publicar el evangelio. Cuando el enemigo escucha, estos están sembrando la palabra, vamos a arrancarla. ¿Qué dice la parábola de la semilla? Dice que cuando una semilla cae superficial en el camino, vienen las aves de rapiña y se la comen. Cuando Jesús le explicó esto a sus discípulos, ¿quién es esa ave de rapiña que se come la semilla? El diablo. El diablo se come la palabra de Dios cuando está superficial, cuando no ha hecho raíz, cuando está expuesta, está afuera. A lo mejor la tienes en la punta de la lengua, pero no la tienes dentro del corazón. Y a lo mejor respondes hasta con versículos, andas respondiendo. Pero ¿sabes? La Biblia no tiene que estar en la punta de tu lengua, tiene que estar dentro de tu corazón. Interna y echando raíz cada vez más profunda, de manera que a su tiempo dé un fruto que permanezca. Así que, amada iglesia de Dios, cuando el enemigo escucha construcción, unción, crecimiento, fructificación, cuando escucha siembra, cuando escucha fruto, entonces se levanta. Pero cuando no escucha nada de esto, dice, oye, pero este ya lleva 7, 8 años en la iglesia, déjalo, no da fruto, pues ¿qué importa? Problema cuando empiece a dar fruto, porque el enemigo se despierta para destruir el fruto. Tú sabes qué fruto estamos hablando: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Cuando ve ese fruto en tu vida, iglesia, el enemigo se despierta. Algo que estamos aprendiendo los varones en la lectura del mes
Estamos leyendo el libro Cristiano Normal, La vida cristiana normal por Watchman Nee. Y este escritor me encanta, es un chino. Y este escritor dice, tú no tienes que trabajar por ser rama, ya eres rama. La Biblia dice, tú eres un pámpano, una rama. No tienes por qué buscar ser rama, ya la eres. Y tampoco dice que tú tienes que dar fruto. Dice que cuando permaneces, la savia, la vida de Cristo fluye en esta rama y entonces por naturaleza divina das fruto. No tienes que pujar ni hacer nada para dar fruto. Lo único que tienes que hacer es, dice, permanecer en mí y yo en él. Cuando tú permaneces, entonces es cuando das fruto. Si leemos la Biblia el lunes, pero martes y miércoles no leemos la Biblia, ¿eso es conexión, iglesia? No. Yo tengo que leer lunes, martes, miércoles, hasta el domingo. Todos los días, que mi conexión no se termine. Porque cuando eso ocurre naturalmente al tiempo de Dios, va a haber un fruto que no te va a costar a ti. Lo que tienes que hacer es usar todo tu trabajo, esfuerzo, pasión, voluntad en permanecer conectado. El enemigo va a hacer de todo para que no te conectes, de todo, iglesia. Ponerte más trastes sucios, hacer que te pelees. Bueno, yo no sé cuántas de sus artimañas va a ser para que tú ese día no leas la Biblia. Te vas a sentir conforme con venir a pasar lista los domingos a la iglesia. A veces el único alimento del cristiano es el sermón del domingo. Y eso ya es como una papilla que ya está preparada, iglesia. ¿Sí me entiendes? Los sermones ya son palabras reveladas de Dios hacia ustedes. Ya es una comida preparada. El devocional es algo que tú tienes que buscar, profundizar, encontrar. Escucha, amada iglesia. Vámonos al punto número 2. Dice, no solamente no le gustó lo que no oía, también no le gustó el escenario en el que estaba viviendo David. No le gustó lo que oía y tampoco lo que veía. Dice la Biblia que Saúl, al escuchar cómo le estaba yendo a David, dijo, esto no me gusta. Lo que estoy viendo es que le está yendo bien y eso no me gusta. Una actitud carnal radica en la realidad de que teniendo un enemigo, yo deseo que le vaya de lo peor. Mira lo que dice Jonás 4, 1 al 5. Pon atención y ve los paralelos, esas cosas similares entre la vida de Saúl y la vida de Jonás. Pon atención, por favor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Se sentó donde, iglesia, debajo de una enramada. Algo que ocurre con las actitudes carnales es que nos llevan a un lugar de comodidad y de confort. Buscamos el lugar donde sentirnos cómodos ya en esa situación. El paralelo que ves entre Saúl y Jonás es que los dos se sentaron debajo de un arbolito con sombra. Los dos estaban cómodos con la situación que estaba pasando en su vida. Llegaron a un punto en el que estaban en el confort de la sombra, sentaditos. Saúl bajó un tamarisco, y si has visto la imagen de un tamarisco, los tamariscos son árboles chaparritos, pero frondosos, como varios de nosotros. Chaparros, pero frondosos. Y dice la Biblia que esos árboles dan mucha sombra, entonces estaba cómodo. Pero dice aquí que ¿qué estaba haciendo? Estaba sentado bajo ella a la sombra hasta que ver qué acontecía de la ciudad. Él estaba sentado esperando que algo pasara en Nínive. Obviamente él deseaba que llegaran unas bolotas de fuego a extinguirlos y un espectáculo impresionante para que él se divirtiera viendo cómo les estaba yendo mal a los de Nínive. Pero Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, ¿qué hizo con Nínive? Los perdonó. Y el perdón y la misericordia que derramó Dios en Nínive fue el motivo para que Jonás se enchilara tan fuerte que deseara la muerte. Deseó ni siquiera la muerte de Nínive, deseó su muerte. Ay, por eso me enoja Dios, porque ya sabía que los ibas a perdonar. ¿Es en serio, Jonás?
Escucha, o sea, ¿cómo te puede enojar tanto que haya misericordia en la vida de los ninivitas? Porque él esperaba que no le fuera bien. ¿Por qué Saúl se enojó tanto y mató a 85 sacerdotes? Porque no esperaba que David le fuera bien. Nuestra carne se expone. Ahora sí que exponemos las carnes cuando vemos que al enemigo le está yendo bien. Cuando escuchamos, esa persona que me cae regorda, le está yendo bien en su trabajo. No, ya lo ascendieron y te estruja el estómago. Si eso sientes, expónlo a Cristo. Dile, Señor, la verdad me enoja que le vaya bien a mi enemigo. La Biblia dice en Salmos que David dijo, por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad del impío. ¿Cuántos nos ha tocado ver eso? Volteamos hacia ahí y vemos que una persona que no cree en Dios, no le interesa, está ajeno a todo lo que representa Dios y su fe, le va re bien, tiene carros y casas, pone un negocio y le pega, bueno, todo le va re bien, y tú que estás aquí leyendo la Biblia, tratando de servir y buscándole al Señor, no tienes nada y te enojas. ¿Cómo, Dios? ¿Por qué él sí le va bien y a mí no me va bien? ¿Por qué a él sí le pegan los negocios? ¿No debería ser la constante que negocio que ponga el cristiano, negocio que pega? Pues somos los hijos de Dios. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que hay hombres como Lázaro, que vivió en fe, en justicia delante de Dios, y fue una persona que vivía en la miseria. Peor miseria que la de Lázaro, te aseguro, no vas a ver en la Biblia. Tanto que los perros le lamían las heridas, tanto que él esperaba una migaja que le cayera para que comiera algo en el día. Y él tenía fe en Dios. Oye, Dios, ¿cómo? Pues Dios no vino a hacerte rico, vino a hacerte salvo. Dios no vino a asegurar tu vida en la tierra, vino a asegurar tu vida en el cielo a su lado. Y ya lo tienes. Así que si tú crees que Dios te va a dar eso, yo no sé si te lo voy a dar. Porque camionetas o casas es un deseo, no una necesidad. La Biblia dice que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que necesitas vendrán por añadidura. Las necesarias, ¿verdad? No, porque las mujeres ven unos zapatos, ya tienen 40 y dicen, no los quiero, los necesito. Y Dios dice que va a añadir lo que yo necesito, pues ya la hice, me va a traer mis zapatos. No. Separa deseo de necesidad. Todas tus necesidades, comer y vestir, lo dice Mateo, van a ser suplidas. Va a poner un techo en tu cabeza, va a darte comida, va a darte sustento, va a vestirte, pero lo extra no necesariamente te lo prometió. Si te llega, Dios te lo puede dar, sí, tiene el poder y lo ha hecho. Ahí pregúntale a Salomón. Ha hecho ricos a muchos de los personajes de la Biblia, los hizo ricos. A Abraham, a Jacob, a Job. A muchos los hace ricos, pero no es la constante de Dios. Quien te presente que la constante del trato de Dios es hacerte rico porque eres un príncipe, una princesa de Dios, te está mintiendo. No es la constante. Porque Dios conoce tu corazón y sabe qué es lo que te va a hacer perdición o lo que va a salvar tu vida. Y a lo mejor si te hace rico, te hace perdición, pues no te lo da. Le interesa tu salvación, no tu prosperidad. Amén. Vamos a continuar. Lucas 15, 25 al 31 dice también. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con tus amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Amén. Recapitulemos. Jonás se enojó hasta desear su muerte, sentado en un tamarisco, sentado debajo de una enredadera, de una enramada. Él estaba esperando la destrucción de Nínive, pero lo que vio es la misericordia de Dios. Vio la misericordia de Dios sobre la nación Nínive y no le gustó lo que vio. Segundo ejemplo, vemos a este hombre, una de las historias más populares de la Biblia, que es el hijo pródigo.
Pero en el hijo pródigo hay otro, el hermano de este pródigo. Y dice la Biblia que él venía del campo, venía de jugar o de hacer una carne asada, venía de trabajar. Y llega, imagínate, molido en trabajo, llega y ve una fiesta. Y le pregunta a uno de los siervos, ¿qué es esta fiesta? ¿Y qué le dice el siervo? Tu papá está festejando que su hijo muerto era resucitado. Y llegó sano y salvo. Estamos celebrando sanidad y salvación en tu hermano. ¿Y qué hizo este hombre? Se enojó. Y mucho. Se enojó. ¿Cómo este? Que se acostó con prostitutas y gastó y la herencia tiene. Mira el trato que le está dando el padre. ¿Te das cuenta esta constante? Es una actitud carnal. El enojarnos por ver misericordia en otros. Todos vivimos por la misericordia de Dios. Los que estamos en una iglesia congregados como los que están allá afuera y nunca se congregan. Todos vivimos por la puritita misericordia de Dios. El que roba, mata y viola, como el que lee la Biblia todos los días. Viven bajo la misericordia de Dios. Tú experimentas una dimensión mayor que la misericordia, llamado gracia, que es la que disfrutas, que es la gracia, el acceso a la herencia de Dios. ¿Qué le dijo el padre a este hombre? Todo lo mío es tuyo, hijo. Gózate porque tú tienes acceso a todo lo mío. Puedes ser feliz, pero estás triste porque a tu hermano no le está yendo como tú quisieras. ¿Qué le hubiera gozado el corazón a este hermano? Ver a su hermano todo harapiento, tuerto, sin una mano, bien amolado. Ya ves, por andar gastándote la herencia. Imagínate qué corazón puede tener el hombre que desea el mal para el que mal obra. Claro, tu carne dice, si tú obras mal, te tiene que ir mal. Pero si no te va mal, me enoja. Jonás vio la misericordia de Dios en Nínive y se enojó. Este hermano vio la misericordia en su hermano y se enojó. Hay uno que se pasó las trancas. Génesis 4, 3 al 6. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañó a Caín de gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Gracias. Pregunta, hermanos. ¿Caín se enojó porque su ofrenda no fue acepta o porque la ofrenda de su hermano fue acepta? Me enoja que Dios no haya aceptado mi ofrenda. Me enoja que Dios haya aceptado su ofrenda. Me enoja que a él sí le fue bien. Tanto le enojó que lo mató. Lo mató. Mató a su hermano porque a él sí le aceptaron la ofrenda. A esto se le llama envidia. Cuando miras a otro y ves que le está yendo bien y no te gusta eso, es un síntoma de carnalidad. Cuando ves que a alguien más le está yendo bien, cuando algo sí le fue, sí ocurrió algo bueno en su vida y tú te enojas porque a ti no te está yendo bien las cosas, hermano, es un síntoma que enciende tu carne, que expone tu carne. ¿Qué tengo que hacer? Crucifica la carne. Haz morir la carne. Y luego, pa'l colmo a Saúl, manda a traer al sacerdote. Esto lo vamos a ver en Actitudes Carnales, parte 3, ni siquiera en la 2. Manda a traer a los sacerdotes y le dice, oye, ¿por qué apoyaste a David? David, si es un hombre ungido, si es un hombre íntegro, le estaba picando más las costillas al Saúl. Porque no le gustaba a Saúl escuchar nada bueno de David. Quería que le pasara lo peor, ¿sabes? Todos, sin excepción, todos tenemos enemigos. Todos tenemos personas que nos han lastimado. Todos tenemos personas que nos han herido. A quienes no le caemos bien. Levanta tu mano si estás consciente de que hay gente con la que no le caes bien, pero para nada. Sí, hay gente con la que sabes que nomás no. Y que te ha hecho daño y que te ha hecho ver la vida mal. Y que escuchas que le va bien. ¿Cómo te sientes con eso? Tu carne se duele, ¿verdad? Ay, cómo quisiera que no le fuera bien. Pero si escuchas que le va mal, si tu carne se goza, iglesia, aguas. Porque eso habla de que está siendo un carnal y no un espiritual.
Porque en la iglesia somos hermanos, no carnales, ¿verdad? Pues, oye, carnalito. Carnalito es porque es un carnal. Dios quiere que tú no seas un carnal, porque la carne, iglesia, tiene un apetito voraz. Di conmigo eso. La carne tiene un apetito voraz. Sí, la carne tiene deseos, pero son muy malos. La carne tiene el deseo de venganza. Venganza. ¿Por qué? Porque tiene legítimo derecho a la defensa y a la venganza. Me hizo, me la paga. Ah, me hizo, le digo. Entonces, iglesia, cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros renunciamos a la venganza a través de su palabra que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si te hacen, si te dicen, el Señor dice, déjamelo a mí. Tú no hagas. Tienes la el legítimo derecho a la venganza, sí, pero cédelo. Tu carne quiere la venganza, la desea, pero entrégasela a Dios. ¿Qué dice que hagamos por nuestros enemigos? Orar por ellos. Por los que nos maldicen, ¿qué dice Dios? Que los bendigamos. Entonces, iglesia, Dios nos quita el derecho a ese deseo carnal que tenemos. Mira lo que dice nuestro siguiente punto. Vamos hasta ahorita, vamos por el último, los dos últimos puntos, son rápidos. Atención. Con lanza en mano. ¿Me pueden poner por favor otra vez el versículo 6, 22:6? Ahí está. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá debajo de un tamarisco sobre un alto y tenía su lanza en mano. Esta lanza en mano ya se había enamorado el Saúl de la lanza, porque Saúl esta lanza se la había lanzado a David 2 veces y a su propio hijo 1 vez, y agarró la lanza y no se aferró a ella. ¿Qué representa tener la lanza en la mano? Estar a la defensiva. Y estar a la defensiva es una actitud carnal. Cuando una persona está a la defensiva, ya no busca quién se la deba, sino quién se la pague. Y apenas te sueltan una palabrita que nomás no te cuadró y te defiendes. La pregunta es, ¿tenemos el ejemplo en Cristo que Él se defendió de sus enemigos? No. Dice su palabra que Él fue llevado como una oveja al matadero. No abrió su boca. ¿O lo viste defenderse? A ver, soldado, a mí me vas respetando. Oye, a mí tú no me levantas falsos, Caifás. Oye, a mí Pilato me vas respetando. No, Él no se defendió. Porque el Señor, iglesia, modela al cristiano. Es el único modelo del cristiano, Cristo. Y vemos en Él que no era una persona que se buscaba defender. Él mismo dijo varias veces, si yo quisiera defenderme, mi Padre envía legiones de ángeles y los hace pomada. Pero no vine a defenderme, vine a salvar. La defensa es un síntoma carnal. Cuando estamos a la defensiva, hay personas que han sido lastimadas, bulliadas, burladas de muchas formas, muchas veces. Y entonces ya nada más están a la defensiva y ya no quieren ser maltratados. Y entonces están como decimos en mi pueblo, como gato boca arriba. ¿Has visto un gato boca arriba? Lanza como loco sus zarpazos. Escucha, mira lo que dice Mateo 26, 50 al 53. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Wow. Dios dijo, o sea, ¿tú crees que yo no tengo defensa? Pedro tenía una buena intención, defender a Dios. Tenía una buena intención y un mal tino, porque Pedro no quería mocharle la oreja. Pedro quería matarlo. Pero como Pedro era un pescador y no sabía manejar espadas, pues lo que le alcanzó a mochar fue la oreja. Pero su intención no era mochar la oreja, ni que fuera todo un espadachín. Él quería matarlo y entonces Dios lo detiene. Espérate, el que a espada vive, por la espada muere. Si tú te la pasas queriéndote defender y me dices te digo, y me la refrescas, te la refresco. A mí no, conmigo no te metes. Y te pones en una actitud defensiva, iglesia, Dios dice,
que si te pegan en una mejilla, le pongas la otra. Y si te vuelven a pegar y como ya se te acabaron, pues ahora sí les das, ¿no? No, pues en lo que se te enfría la otra, pues ya tienes una nueva. Amada iglesia, Dios nos da una actitud espiritual de humildad. El estar a la defensiva es una actitud carnal. Escuchen, miren lo que dice Génesis 4. No, vamos a Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Amén. Primero de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Ni devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Alguien te ha hecho una maldición en forma de grosería? Y si te dicen, no, pues tú vas y quién sabe qué, pues tú también, y devuelves maldición por maldición. Y te dicen una bien fuerte, una bien fresca, decimos en mi pueblo, y la regresas peor. Escucha, iglesia, nosotros no tenemos que contestar de la misma manera. Cuando estamos en la fe, cuando Cristo está moldeando su persona en la nuestra, Dios no nos va a evitar los conflictos. Cuando estás en la fe, no te va a evitar pelearte con tu tía, con tus primos, con tus hermanos, con tus cuñados, con la gente con la que tienes conflictos. No te va a evitar esos conflictos, pero te va a enseñar qué hacer en esos conflictos. Oye, pero mira que me dijo de todo. Tú no dices nada. Te hirieron una mejilla, pones la otra. Te dicen una maldición, tú les dices una bendición. Tú los bendices. Esa es la conducta de Cristo. Eso te hace espiritual. Porque de lo contrario, tu carne se duele. Y tu carne quiere contestar. Y si te dicen una grosería, les quieres decir otra. Iglesia, aguas. Nuestro Dios nos ha dado el máximo ejemplo de la humildad. Último punto, escucha. Saúl, en el versículo 7 y 8, me lo ponen tantito, el 7 nada más. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, os dará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. 8. Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Saúl llegó a un punto en su actitud carnal de creer que todo el mundo ya estaba en su contra. ¿Has visto esta clase de gente que piensa que todo el mundo ya está en su contra? Bueno, Saúl era uno. Saúl creía que todo el mundo estaba conspirando. De hecho, menciona al menos 2 veces que quien estaba persiguiendo su vida era David a Saúl y no al revés. Entonces, Saúl, dice la palabra de Dios, dijo: no, de una vez díganme quién está conmigo. Porque este punto se llama así: si no estás conmigo, estás en mi contra. Una actitud carnal que sucede mucho en las familias es ser partidarios. Mira, cuando hay un divorcio, cuando hay una separación matrimonial, los papás y las mamás usan de carne de cañón a sus hijos. Y le vas a hablar a ese tal por cual todavía de lo que me hizo y cómo me trató. ¡Ay, bonita cosa! Estás buscando que, bueno, como si tu hijo está a favor de su papá, está en contra tuya. Y eso trae división a tu familia, contienda, y los haces partidarios. Y eso no está bien. No es lo correcto. En una casa, dice la Biblia, lo aprendieron los niños en la semana. Una casa dividida no prospera. Donde le vas a hablar a tu mamá, le vas a hablar a tu papá, y empieza a haber una división ahí. La división es todo lo contrario a lo que la obra de Dios busca en los creyentes: la unidad. Incluso si te das cuenta, nosotros mismos fuimos divididos. La iglesia cristiana, ahora hay cristianos pentecostales, bautistas, neopentecostales, carismáticos, metodistas y N cantidad de denominaciones. Y nosotros mismos nos pusimos barreras. Nosotros mismos nos empezamos a dividir y a separar. Iglesia, Dios busca la unidad. Él mismo dice que sean uno como el Padre y yo somos uno. Y en casa debe de ser lo mismo.
En la iglesia debe ser lo mismo. En el matrimonio debe de ser lo mismo. Buscar la unidad. Porque si estás, a ver, vamos a buscar, a ver, ¿estás conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo en lo que yo quiero o estás en mi contra? Y Saúl provocó tóxicamente que su problema ahora estuviera en los demás. Ahora no solamente yo soy el que odio a David, ahora quiero que ustedes lo odien también. ¿Se acuerdan? Este punto también ya lo vimos hace un par de meses con Mi dolor es tu dolor. Cuando llega con su hija, la esposa de David, y le dice, ¿por qué le ayudaste a tu esposo? Pues porque es su esposo. Pero el papá quería que estuviera de su lado su hija. Y en casa hay mucha división. En las casas normales de familias hay mucha división. En las iglesias hay mucha división. En muchos lugares hay mucha división. Resultado de una actitud carnal, de una actitud divisora. Escucha lo que dice su palabra. Marcos 9, 38 al 40. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal contra mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. La perfecta enseñanza de Dios. Sus discípulos quisieron ahí como meter a calambres a Dios, ¿verdad? Oye, ese no está con nosotros y anda en tu nombre expulsando demonios. Se los prohibimos. Dios dice, espérate. El que no es contra mí, por mí es. Porque lo que Dios quiere eliminar es división. Pero dice la Biblia que ya ellos tenían toda la intención de prohibírselo. Te prohibimos que hables de Cristo porque no andas con nosotros. A veces las iglesias así somos, ¿verdad? Como tú no lo haces como nosotros, no estás bien. Nosotros no debemos de juzgar. Hay iglesias donde tocan puros himnos. Hay iglesias donde no. ¿Quién está bien? ¿Quiénes están bien? Hay iglesias que se pronuncian con los que tienen la sana doctrina y la ondean. Somos los de la sana doctrina. Nosotros andamos en el mover, nosotros no, y nosotros nos caemos para atrás, ustedes no se quieren caer. Y bueno, hay una de división. Amada iglesia, las divisiones las traemos nosotros con nuestras actitudes carnales. Mientras Dios quiere que yo sea uno con su pueblo, uno con sus creyentes, nosotros los creyentes en actitud carnal hacemos toda clase de separaciones. Toda clase de separaciones. Eso también se aplica en la familia y eso se aplica en muchas otras áreas de nuestras vidas. Estoy terminando mis últimos versículos. Primero de Samuel 19, 1 y 17. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Hasta ahí. La siguiente es la cita de Mical. La cita dice, mandó llamar Saúl a sus siervos y a su propio hijo. Y le dijo, vas a matar a David. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Te ha pasado que en tu familia odias a tu tía y no sabes ni por qué odias a tu tía? Pues porque se peleó con tu abuela. Y si le hizo daño a tu abuela, te hizo daño a ti. No le hables. ¿Sabes algo que pasaba? Es que yo nací en una familia muy desunida. Entonces, cuando nuestros papás se peleaban, nosotros los primos no nos podíamos ver. Uy, si nos hablábamos, era aventarle un balde de agua fría al contrincante. Entonces, iglesia, la división se da en todas partes y no nos damos cuenta. Saúl quería que Jonatán, su propio hijo, odiara al quien él odiaba. A veces la mamá termina odiando al papá y dice, ahora quiero que también mi hijo odie a su papá. Y verá que sí lo logran, Sí lo logran. ¿Cómo le vas a hablar a ese? Y todo lo que me hizo. Y terminan hijos odiando a sus padres. ¿Por qué? Porque le hicieron algo a mamá. ¿A ti te hizo algo? No, pero a mi mamá sí. Se lo hace ella, me lo hace a mí. Entonces, iglesia, no es la actitud que Dios quiere con nosotros. Dios quiere una iglesia sana. Mi último versículo, Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Una de las tantas veces que la samaritana desvió la conversación con Jesús fue esta. Oye, pero ¿cómo me hablas? Si judíos y samaritanos no se llevan y Dios le importó eso. ¿Y qué me importa si hoy hubo un pleito entre samaritanos y judíos? Yo vengo a traer salvación. A él no se inmiscuyó en ese conflicto. Te aseguro que la samaritana no había tenido ningún problema con un judío, pero como tradicionalmente no se llevan, pues no se llevan. Y no les tengo que hablar y los tengo que odiar. Es como que el que odia a las Chivas nada más porque es de la América. ¿Y por qué lo odian? Pues porque nos tenemos que odiar, si no, no somos de la América. ¿Pero por qué? El odio, iglesia, cuando es implantado en otra persona, solo lo corrompe. Cuando tengo una actitud carnal como, si no estás a mi favor y todo lo que yo pienso no lo piensas tú como yo lo pienso, estás mal tú. Estás en mi contra entonces. Una actitud 100% carnal. Todas estas actitudes deben darnos indicadores. Di conmigo indicadores. Si yo he pasado por ellos, si me doy cuenta que me revuelve el estómago cuando veo a mi enemigo prosperar, ve con Cristo y dile, mata mi carne, Señor. Porque mi carne quiere que le vaya mal a mi enemigo. Porque mi carne quiere que le vaya mal al pecador. Quiero ver cómo les va mal. Si tú detectas esto, ve a Cristo. Porque Dios lo pone como indicadores para que tú vayas a la cruz y crucifiques tu carne. Y cada día seas moldeado a Cristo. Y cada día veas su misericordia. ¿Sabes? Dios desea ver una iglesia íntegra. Que viene, se sienta, pero fructifica, es ungida, es edificada. Es una iglesia que crece. Es una iglesia que cada vez más conoce a su Señor y lo da a conocer a otros. Y yo te animo, iglesia, que juntos oremos porque Dios nos incomode, nos pare de nuestro tamarisco, nos incomode nuestra sombrita que nos hemos hecho para observar a ver qué pasa alrededor, en lugar de decir, Señor, aquí ando mal yo. Y si no estoy dando fruto, ni he discipulado a nadie, evidentemente estoy mal. Estoy mal y necesito ponerme las pilas. ¿Por qué? Cristo viene pronto. Cristo ya no tarda, iglesia. Y qué bueno que ya no tarde. Este mundo cada día está peor y no lo vale. Y yo quiero animarte a que oremos esta mañana, esta tarde, ponte de pie y busquemos el rostro de Dios y pidamos su fuerza. Señor, estamos convencidos de que tu palabra viene a traer bendición a mi vida. Pero si tu palabra, Señor Dios, no produce fruto en mi vida, es porque la palabra no tenga poder, es porque yo no la he dejado profundizar, echar raíces. La tengo superficial y como está superficial está expuesta y viene el enemigo y se la lleva. ¿Cuántas prédicas he escuchado, Señor? He escuchado tantísimas prédicas. ¿Cuántas de ellas estoy viviendo? Y si no las estoy viviendo es porque en algún punto, como no fueron internas, el enemigo se las llevó. Hoy te suplico, Padre, ayúdame a ser ese cristiano que se enfoque. Tú no me rescataste del mundo para que entonces el mundo me importe, en el sentido de que del mundo yo reciba toda bendición. Tú me sacaste del mundo y me trajiste a tu luz para que yo sea luz en el mundo. Tú deseas que el evangelio sea publicado a toda nación, que yo te publique como la respuesta que todo el mundo necesita. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Queremos que tú sonrías cuando volteas a vernos. Queremos que cuando voltees a vernos, Señor, veas a hombres y mujeres enamorados de tu palabra, que dejan todo atrás y hacen todo a un lado con tal de vivir la fe. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora viene lo difícil, ¿verdad, iglesia? Vivir la Biblia. Ya la escuchaste. Y tú tienes la decisión de archivarla. Decir, bueno, como que no me gustó, no me entretuvo. O tú sabrás qué hacer con la palabra. Pero si la metes en tu corazón, si permites que penetre hasta lo más profundo de tu ser, naturalmente va a dar un fruto a su tiempo. Así es de que te animo a que en la semana no te desconectes del Señor,
Hay muchos altares a los que puedes participar durante la semana. Diario enviamos devocionales, diario de lectura de la Biblia, los audiolibros, los estudios. Y te animo a este estudio nuevo que se abrió el miércoles. Tuvimos un estudio hermosísimo, libertador, llamado Perdón. Y estas semanas pasadas llevamos 15 días con este nuevo estudio, estas nuevas plenarias que se llaman Satisfacción. Cómo lograr una vida en la satisfacción de Cristo. Y créeme que Dios radiante en nuestras casas. Y no solo que la veamos, que la sigamos viendo, sino que reconozcamos que no nos ha faltado alimento en la mesa, que ha sido bueno y fiel con nosotros. Ahora te respondemos en fidelidad. Tu palabra dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes pasar a dar tus diezmos, ofrendas, promesas misioneras. Amada iglesia, quiero recordarte que estamos orando por nuestras 3 misiones locales, Camelias, Arbolito y Virreyes. Y también estamos orando por las misiones internacionales. Los hermanos Armas en Suiza y los hermanos en España. Los hermanos Sanabria en España. Recibimos su carta. Tuvimos en la semana un contacto con ellos. Nos bendijo muchísimo. Estuvimos ahí whatsappeando con el hermano Armas. Y nos bendice muchísimo. Nos anima a continuar con la visión misionera que un día Dios utilizó la vida de la hermana María Luisa para implantar la visión misionera en PIB y hemos sido ricamente bendecidos. Para serte honesto, en la iglesia donde yo nací no había un énfasis misionero. Cuando yo llego aquí soy sorprendido y desafiado, una iglesia involucrada en las naciones. Así que, amada iglesia, tienes a una iglesia involucrada en misiones internacionales, nacionales, como es el caso de Oaxaca, la hermana Lupita Maya, y locales, que son las tres obras que ya escuchaste. Además, quiero invitarte a sumarte a esta oportunidad de evangelizar. Tenemos 2 proyectos evangelísticos como iglesia. Es Alcance a Matrimonios y Gozo Inefable, que es el musical. El primer año, la primera edición de Gozo Inefable, Dios nos permitió ver 100 personas nuevas y evangelizarlas. El siguiente año lo mismo. El tercer año 150 personas, más las demás que se evangelizaron en las otras iglesias. Únete a este proyecto, va a ser una gran bendición ver a Dios actuar. Las obras son inéditas y esta está basada en 3 citas de la Biblia, 3 personajes de la Biblia que se mencionan. Nosotros no lo diluimos, decimos versículos en la obra, los chavitos se aprenden versículos de memoria para evangelizar. Es un ministerio que de verdad te va a bendecir mucho. Suma en este ministerio, empieza a orar por el que vas a invitar y inscríbete a los ministerios para que podamos abrazar este año, esta edición, esta 4ª edición de Gozo Inefable. Ya escribimos la obra. Este año participó Ana Luis, mi esposa, para escribir los diálogos. Todos son inéditos, basados en vidas reales y en la Biblia, sobre todo en la Biblia. Y tenemos todo el montaje nuevo y te animo a que pertenezcas a este ministerio. Puedes hacerlo de muchísimas maneras. Este año estamos incluyendo el ministerio del papá de gozo, que significa que un papá de los chavitos que van a participar en el musical va a venir a estar con ellos, va a dar un devocional y va a darles un lunch, una agüita, una torta, un frutzi, ¿ok? O lo que quieran, da igual, puede ser otra cosa. Bien, pues únete, suma, va a ser una gran bendición el poder estar en este ministerio. Oramos para terminar, oramos por estos ministerios. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu evangelio
Y Señor, queremos suplicarte que nos incomodes. Muévenos de nuestro tamarisco, Señor. Sácanos de esa sombrita donde ya nos hemos acostumbrado con nuestras malas actitudes, Señor. Incomódanos. Y Señor, ayúdanos a sumar en estos ministerios, dando, yendo u orando en las misiones internacionales, involucrándonos en las misiones, Señor Dios, locales. Y Señor, sumando en estos ministerios que estás poniendo como desafío a PIB a través de Gozo Inefable y el alcance de los matrimonios. Te suplico, Señor, que este año nos des victoria y que tu poder, Señor, se manifieste en el Evangelio que ese día vamos a publicar. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero darle la bienvenida a unas caritas nuevas que veo. Familias que no había yo visto. ¿Cuáles son sus nombres? Perdone, los que están atrasito de Ruth. ¿Es la primera vez que viene con nosotros? Viene con... ¿Cuál es su nombre? Igual es la primera vez. Rosy y Mari. ¿Cómo le decimos a Rosy y Mari, iglesia? Bienvenidos. Qué bendición verles. Dios les bendiga mucho. Venían también con un chico, ¿verdad? Por el perrito. Ay, ese animalillo. Que el Señor lo reprenda. No, no. Y tenemos también hasta atrás, ahora sí que hasta atrás vemos una familia. ¿Cómo se llaman? Sí. Eli y Nayeli. Y su esposito. E Ismael. Naye e Isma. Primera vez que nos visitan, ¿verdad? Ya el segundo domingo. Qué bendición verlos una vez más. ¿Cómo le decimos una vez más a la familia? Bienvenidos. Isma y Naye. Dios les bendiga mucho, nos da muchísimo gusto verlos por segundo.